Hola, hola, mis chismosos turcos favoritos. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal número 1 para todo lo relacionado con las novelas turcas, las series que nos roban el sueño y, por supuesto, los chismes jugosos detrás de cámaras. Soy y hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha mantenido a muchos fans en vilo durante años, un tema que sigue generando debates y especulaciones. Vamos a hablar sobre la relación, o la falta de ella, entre dos de los nombres más grandes de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, amigos, hoy vamos a desenmarañar el misterio detrás de esa supuesta bomba turca que habla sobre su separación. ¿Hubo siquiera una relación? ¿Por qué esa química tan palpable en pantalla no se tradujo en algo real fuera de ella? Prepárense porque vamos a explorar a fondo todas las teorías, los rumores y los hechos que rodean a esta pareja que nunca fue, o quizás sí. Manténganse hasta el final porque les prometo que este viaje va a estar lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si son tan fanáticos de las novelas turcas como yo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho más sobre el mundo de la farándula turca. Ahora sí, manos a la obra. La verdad es que la idea de una relación romántica entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün es algo que nació, creció y se alimentó principalmente de la innegable química que demostraron en pantalla. Y es que seamos honestos, cuando dos actores tienen esa chispa, esa conexión especial que traspasa la pantalla, es inevitable que los fans empiecen a fantasear con la posibilidad de que ese sentimiento sea real. Su colaboración más icónica, y donde esta bomba turca realmente explotó, fue en la serie Kara Para Aşk. Allí Engin interpretaba al carismático y atormentado comisario Ömer Demir, mientras que Tuba daba vida a la elegante y decidida diseñadora de joyas Elif Deneyse. La historia, llena de intrigas, amor y secretos oscuros, enganchó a millones de espectadores alrededor del mundo. La trama, tejida con maestría, combinaba elementos del thriller policial con el romance, creando una adicción irresistible. No solo en Turquía, sino en América Latina, Europa del Este y Oriente Medio, Kara Para Aşk se convirtió en un fenómeno cultural. Pero fue la dinámica entre Ömer y Elif lo que realmente robó el show. Sus miradas intensas, sus diálogos llenos de tensión y esa forma tan natural en la que se complementaban, era simplemente magia. Era difícil no creer que había algo más que simple actuación entre ellos. Y claro, los fans empezaron a investigar, a buscar señales, a analizar cada entrevista y cada interacción pública en busca de la confirmación de su romance secreto. Crearon foros online dedicados exclusivamente a la pareja, donde cada gesto, cada sonrisa, era analizado con lupa. Incluso se llegaron a crear fanfics donde se imaginaban una vida juntos, lejos de las cámaras y de los reflectores. Sin embargo, aquí es donde la realidad empieza a pintar un cuadro un poco diferente. A pesar de toda la especulación y el deseo de los fans, nunca hubo una confirmación oficial de una relación entre Engin y Tuba. Nunca se les vio juntos en citas románticas, nunca hubo fotos comprometedoras, ni siquiera un rumor creíble proveniente de fuentes cercanas a ellos. El silencio era ensordecedor, alimentando aún más las teorías conspirativas. Los paparazzi turcos, conocidos por su tenacidad, no lograron captar ni una sola imagen que confirmara un romance. Entonces, ¿por qué esa persistente creencia en su romance? Bueno, hay varias teorías que se han barajado a lo largo de los años. Una de las más comunes es que simplemente eran excelentes actores, capaces de crear una conexión convincente en pantalla sin necesidad de que existiera algo más allá. Después de todo, esa es su profesión, ¿no? Interpretar personajes y hacer que el público crea en sus historias. En entrevistas posteriores, ambos actores han elogiado su profesionalismo mutuo y su capacidad para conectar en el set. Insistieron en que la química era producto de su dedicación al trabajo y a la confianza que se tenían como compañeros. Otra teoría un poco más picante sugiere que sí hubo algo entre ellos, pero que decidieron mantenerlo en secreto por diversas razones. Quizás para proteger su privacidad, para evitar la presión mediática o incluso para no poner en riesgo el éxito de la serie. Recordemos que en el mundo del espectáculo, a veces la imagen lo es todo, y una relación sentimental pública puede afectar la percepción que tiene el público de los personajes y de la propia serie. Si los fans hubieran sabido que estaban juntos, ¿habría influido eso en su forma de ver Kara Para Aşk? Es una pregunta que muchos se han hecho.
También se ha hablado mucho de las vidas personales de Engin y Tuba en ese momento. Tuba estaba casada con el también actor Onur Sailak y tenían 2 hijas gemelas. Obviamente esto complicaba enormemente cualquier posibilidad de romance con Engin, al menos públicamente. La prensa rosa turca, aunque especulativa, era consciente de la situación familiar de Tuba y, en general, respetaba su privacidad. Por su parte, Engin siempre ha sido muy reservado con su vida privada y rara vez ha hablado de sus relaciones sentimentales. De hecho, se le ha relacionado sentimentalmente con muy pocas personas a lo largo de su carrera, lo que ha contribuido a su aura de misterio. Después de Kara para Aşk, Engin y Tuba volvieron a coincidir en la película Kokuklar Sana Emanet. Aunque la película no tuvo el mismo impacto que la serie, la expectativa por verlos juntos de nuevo era alta. Sin embargo, esta vez la química en pantalla no fue tan explosiva como antes, quizás porque la historia y sus personajes eran muy diferentes. Kokuklar Sana Emanet es un drama psicológico oscuro y perturbador, muy alejado del romance y la acción de Kara para Aşk. Los personajes de Engin y Tuba eran más introspectivos y atormentados, lo que requería un tipo de actuación diferente. Y aquí es donde la bomba turca explota de verdad. Después de esta segunda colaboración, Engin y Tuba no volvieron a trabajar juntos y, de hecho, se les ha visto interactuar muy poco en público. Esto alimentó aún más las especulaciones sobre una posible ruptura o distanciamiento. Algunos fans incluso llegaron a creer que habían tenido una fuerte discusión durante el rodaje de la película, lo que habría provocado su separación definitiva. Se rumoreaba que las tensiones en el set eran palpables y que la relación entre los actores se había deteriorado. Pero la verdad es que, como ocurre en la mayoría de los casos, no hay pruebas concretas de ninguna de estas teorías. Es muy probable que simplemente hayan seguido caminos diferentes, tanto a nivel profesional como personal. Tanto Engin como Tuba son actores muy solicitados y han estado ocupados con sus propios proyectos. Engin ha protagonizado varias series de éxito desde entonces, consolidándose como uno de los actores más respetados de Turquía. Tuba, por su parte, ha trabajado en proyectos internacionales, incluyendo una serie en Netflix, ampliando aún más su alcance. Además, Tuba se divorció de Onur Sailak en 2017 y ha rehecho su vida sentimental con otras personas. Actualmente mantiene una relación con un empresario turco alejado del mundo del espectáculo. La separación de Tuba y Onur Sailak también alimentó las especulaciones sobre una posible relación pasada con Engin. Algunos fans creían que Engin podría haber sido la razón de la ruptura del matrimonio, aunque nunca hubo ninguna evidencia que respaldara esta afirmación. Onur Sailak, en entrevistas posteriores, ha negado rotundamente cualquier relación entre su divorcio y la supuesta relación entre Tuba y Engin. Insistió en que su separación fue el resultado de diferencias irreconciliables y que mantenían una relación cordial por el bien de sus hijas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la realidad es que nunca sabremos con certeza si hubo algo más que amistad y profesionalismo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Lo que sí sabemos es que lograron crear una magia especial en pantalla que cautivó a millones de espectadores y que generó una gran expectación en torno a su relación. La ambigüedad que rodea su relación ha contribuido a su leyenda y ha mantenido viva la llama de la esperanza en muchos fans. Quizás, al final, lo más importante es recordar que son actores, y su trabajo es hacernos creer en historias, en personajes y en emociones. Y en eso, Engin y Tuba fueron excepcionales. Nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron soñar con un amor apasionado y lleno de obstáculos. Y eso, al fin y al cabo, es lo que importa. El legado de Kara para Aşk reside en la química innegable entre Engin y Tuba y en la forma en que lograron conectar con el público a un nivel emocional profundo. En resumen, amigos, la bomba turca sobre la separación de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es más un mito que una realidad. Nunca hubo una confirmación oficial de su relación y, a pesar de la innegable química que demostraron en pantalla, es muy probable que simplemente fueran excelentes actores que cumplieron su trabajo a la perfección. No obstante, la especulación y el deseo de los fans por verlos juntos persistirán, alimentados por esa magia que crearon en Kara para Aşk. La fantasía de una relación romántica entre ellos es una prueba del poder de la actuación y de la capacidad de los actores para crear ilusiones que pueden durar años. La bomba turca seguirá explotando en la imaginación de los fans, mientras que Engin y Tuba seguirán construyendo sus carreras por separado, dejando atrás un legado de amor y misterio. Y ahora, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis a fondo sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y especulaciones. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo entre ellos? ¿O simplemente son excelentes actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. ¿Cuál es su escena favorita de Kara para Aşk? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de las novelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho más sobre el mundo de la farándula turca. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme turco nunca descansa.